Satoshi-maníacos del cripto. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a bucear en las aguas turbulentas del mercado cripto. Pero ojo, no todos sobreviven en este océano. Solo los verdaderos megalodones saben moverse entre las olas de la volatilidad, y hoy vamos a analizar los movimientos que pueden hacer temblar a los peces pequeños. Antes de entrar en el análisis técnico, echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema cripto. Fidelity Investments prueba una stablecoin vinculada al dólar. GameStop incorpora Bitcoin a su estrategia de inversión, incorporando Bitcoin como activo de reserva en su tesorería. Wyoming lanzará la primera criptomoneda respaldada por un estado de Estados Unidos. El precio de Bitcoin ronda los $87.000. Mientras que el indicador RSI sugiere indecisión entre los operadores. Análisis del mercado. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición. La volatilidad ha vuelto y los tiburones del mercado están afilando los dientes. Bitcoin, BTC, se encuentra alrededor de los $85.851, con una disminución del 1.76% en las últimas 24 horas. La resistencia clave está en $88.500, y si la rompe, podría dirigirse hacia los $90.000. El soporte fuerte está en $82.000, si cae por debajo, podríamos ver liquidaciones agresivas. El desapalancamiento reciente ha sacudido a los traders apalancados, limpiando el terreno para movimientos fuertes. Ethereum, ETH, lucha con la barrera de los $2.000. Actualmente cotiza en $1.915,18, si rompe los 2.000, podría despegar hacia los 2.100. Si cae por debajo de $1.850, la corrección podría ser rápida. Solana, Sol, una de las criptos con mayor desempeño en este ciclo. Sol cotiza en $133,60, pero enfrenta una resistencia fuerte en los 150. Si rompe ese nivel, el próximo objetivo está en los 160. El soporte clave está en 130, atentos, porque este activo tiene el interés de grandes ballenas. XRP está atrapado en el rango de $2.20 a $2.50. Si logra romper los $2.60, podría explotar hasta los $2.80 rápidamente. Si cae por debajo de $2.20, podría desplomarse a $2. El volumen de trading ha sido bajo, lo que indica que algo grande podría cocinarse pronto. Echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema cripto. GameStop incorpora Bitcoin a su estrategia de inversión. GameStop Corp, la cadena minorista de videojuegos, ha actualizado su política de inversiones para incluir Bitcoin como activo de reserva en su tesorería. La junta directiva aprobó por unanimidad esta decisión, permitiendo a la empresa invertir parte de su efectivo en la criptomoneda. Esta medida sigue los pasos de empresas como MicroStrategy, que han adoptado Bitcoin como activo estratégico. Sin embargo, la compañía reconoce los riesgos asociados a la volatilidad del mercado de Bitcoin. Y advierte que sus tenencias podrían afectar significativamente sus resultados financieros. Fidelity Investments prueba una stablecoin vinculada al dólar. Fidelity Investments está considerando lanzar su propia stablecoin, reflejando el creciente interés de los inversores tradicionales en las criptomonedas. La filial de activos digitales de Fidelity está actualmente probando una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, aunque no hay planes inmediatos para su lanzamiento. Este movimiento subraya la creciente aceptación de las criptomonedas en el sector financiero tradicional. Reuters. Wyoming lanza la primera criptomoneda respaldada por un estado de Estados Unidos. El estado de Wyoming ha iniciado las pruebas de su stablecoin estatal, denominada WYST, en múltiples blockchains. Esta iniciativa marca un hito significativo, ya que es una de las primeras stablecoins originadas por un gobierno estatal en Estados Unidos. Las pruebas se están llevando a cabo en 7 blockchains diferentes, incluyendo Avalanche, Solana y Ethereum. Este desarrollo refleja la postura favorable de Wyoming hacia la industria cripto. Y podría sentar un precedente para otras jurisdicciones. El Salvador continúa acumulando Bitcoin. El Salvador ha alcanzado un hito al acumular más de 6,000 bitcoins en sus reservas nacionales.
La última adquisición eleva las tenencias totales del país a 6.077 BTC, valorados en aproximadamente 569,3 millones de dólares. El Salvador se une así a países como Estados Unidos, China y Reino Unido en la posesión de significativas reservas de Bitcoin, consolidando su apuesta por la criptomoneda como activo estratégico. El mercado está en una zona clave. Aquí no se trata de seguir a la multitud, sino de actuar como un verdadero megalodón. En este momento, los grandes jugadores están acumulando en los soportes y descargando en las resistencias, mientras que los inversores minoristas, impulsados por el miedo y la euforia, caen en las trampas del mercado. La paciencia y la estrategia son las armas más poderosas en estos momentos. Estrategia del megalodón: ¿cómo piensan los megalodones? No compran cuando el mercado está eufórico, acumulan en el miedo. No venden en pánico, esperan la oportunidad para salir en resistencia. Observan el flujo de liquidez, los datos on-chain y los niveles clave de soporte y resistencia. Saben que la manipulación es parte del juego, y aprovechan las sacudidas del mercado para entrar en los mejores niveles. En este entorno, la clave es entender que las ballenas no dejan rastros evidentes, pero podemos seguir su huella analizando el volumen, los movimientos en exchange y la actividad en grandes billeteras. ¿Qué harías tú? ¿Actuar como un pez pequeño atrapado en la corriente o moverte como un megalodón que acecha su presa con precisión? Recuerda, este análisis no es una recomendación de inversión. Este canal es informativo. Aquí te enseñamos a pensar como un grande, a moverte con estrategia y a no caer en las trampas del mercado. Cada quien es responsable de sus decisiones. Conclusión: estamos en un momento decisivo del mercado. Los precios están en zonas clave, las noticias están marcando la narrativa y los inversores están expectantes. En este tipo de situaciones, el mercado tiende a ser irracional, mientras unos ven oportunidades, otros ven riesgo. Pero la realidad es que los grandes jugadores ya están preparando su siguiente movimiento, y es aquí donde los megalodones se posicionan para atacar en los mejores niveles. ¿Qué podemos esperar? La volatilidad continuará, ya que las criptomonedas están en un ciclo de alta especulación y adopción creciente. Los bancos, gobiernos e instituciones están cada vez más involucrados en la industria, lo que puede traer tanto regulación como oportunidades. Las ballenas y los fondos institucionales ya están moviendo fichas, acumulando en zonas estratégicas. Aquí no gana el que más arriesga, sino el que entiende el juego y se posiciona con inteligencia. Si los precios caen, los megalodones ya tendrán su estrategia preparada. Si los precios suben, sabrán cuándo salir. Este es el momento de actuar con mentalidad de tiburón, no de presa. Si te ha gustado este análisis, déjame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada del universo cripto. Nos vemos en la siguiente entrega Satoshi Maníacos del Cripto.